Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a un episodio más de La Última Banca TV, el episodio número 18, titulado El pensamiento social de Willis Hoover. El pensamiento social de Willis Hoover. Willis Hoover, para los que no conozcan el contexto pentecostal chileno, es la figura principal del movimiento pentecostal criollo. Así que siempre es un ejercicio sano conocer a esta figura, ya que escribió y dejó bastantes cosas que revisar. Y en este caso vamos a estar viendo y analizando su pensamiento social, de la mano de un invitado frecuente del canal, nuestro amigo Luis Aranguis, y particularmente un paper que él escribió el año 2023. Pues Luis no necesita grandes presentaciones, pero no sé, una palabra cortita para saludar, porque ya ha estado en el canal varias veces, es parte de los miembros fundadores del canal, así que siempre va a ser bienvenido. Luis. Oye, no, bueno, gracias por la invitación de nuevo y gracias a todos los que se conecten. Espero que la conversación que vamos a tener acá sea interesante porque como ya hemos tenido otras de un carácter parecido anteriormente, a veces hay un montón de cosas que están, digamos así, sepultadas en la historia y que conviene revisarlas, conviene visitarlas porque así uno también conoce mucho mejor cuáles son las raíces de los distintos grupos, y en este caso del pentecostalismo chileno. Y ahí la figura de Willy Hoover, por supuesto, que es fundamental. Claro, y aprovechando también la figura de Luis, que es un académico que se dedica a estudiar el mundo pentecostal, tiene bastante cercanía con el pentecostalismo chileno, así que yo creo que no va a ser la última vez que, bueno, ya vimos un paper de Luis hace un tiempo atrás, creo que fue la última banca TV 17 sobre la confesionalidad, y no creo que esta sea la última vez que estemos revisando los trabajos que Luis aporta al mundo académico y que los revisamos acá ya de forma divulgativa. Así que sin mayores introducciones vamos a pasar directamente a la presentación de hoy, que se titula como el capítulo El pensamiento social de Willis Hoover. Este es el paper que hacíamos referencia, publicado en el año 2023, titulado Transformar personas para transformar el mundo, aspectos del pensamiento social wesleyano de Willis Hoover y su resonancia en el pentecostalismo chileno. Quien lo puede buscar con ese título y descargar, o si no, me lo pide a mí también, yo lo tengo en PDF, pero es bastante fácil encontrarlo en Google. Claro, que quede el enlace también en... Ah, sí, de hecho, voy a dejar el enlace en la descripción y así se facilita la búsqueda. ¿Qué nos puedes decir, Luis, de esta primera presentación? Bueno, a ver, como todas las cosas, todas estas investigaciones tienen un origen. Cuando uno revisa la literatura académica, digamos así, no es infrecuente, y vamos a ver un par de ejemplos después, encontrar la impresión de que los pentecostales han tendido históricamente a restarse de la pregunta sobre los temas sociales. Porque, y esto uno lo puede escuchar, ¿no? Esta idea de, que es muy difundida, de que la iglesia no es, la tarea de la iglesia no es social, sino que es espiritual. Yo creo que esa frase, en distintas formas, uno la puede escuchar mucho en el mundo pentecostal. Y Y hay no es, pastores que lo articulan abiertamente, tal cual lo estás diciendo tú. O sea, no es una cuestión que esté en el imaginario, que hay personas que realmente lo creen y lo han dicho abiertamente. sí, 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 no, sí, y de hecho tú lo puedes escuchar en el discurso de distintas denominaciones, algo muy, muy general. Y esto es algo que no es nuevo, ¿eh? Por ejemplo, hay esta cita, Juan Kessler, que fue uno de los primeros que investigó el pentecostalismo en Chile, entre varios otros, pero él también está en esa, digamos, primera camada de investigadores, dice, cuando analiza el caso del obispo Manuel Umaña de la Iglesia Metodista Pentecostal, dice lo siguiente: por mucho tiempo el obispo Umaña también falló en reconocer la responsabilidad social de la Iglesia. Decía que la Iglesia no era una agencia de asistencia social e insistió en que los diezmos fueran usados exclusivamente para la manutención de los pastores, dejando solo las ofrendas de amor para ayudar a los pobres. Y ya, dos cosas. Primero, ahí está la idea, la Iglesia no es una agencia de asistencia social.
Entonces la iglesia se resta de cualquier concepto de trabajo social, digamos así, de enfoque social para lo que sea, ¿no? Porque la tarea de la iglesia es espiritual. Y esto otro, bueno, que refiere al tema de los diezmos, que es que básicamente los diezmos van para el pastor, y esto me interesa, el tema de la ofrenda de amor para ayudar a los pobres. Es una ofrenda de amor, digamos, voluntaria, obviamente, eh, y probablemente contingente, no es que sea una cosa institucionalizada. De hecho, en el pentecostalismo esto como institución, la ofrenda de amor como algo institucional en la práctica no existe en las iglesias locales. Lo que existe, a veces puede que alguna lo haga, otra no, pero en lo práctico esto no es algo institucional, ¿ya? Y aquí en el caso Umaña él lo deja como muy como en un segundo plano. Resulta que en la disciplina metodista antigua se consideraba que parte de los ingresos que entraban en una congregación fueran utilizados para esto. Pero lo importante es que estaba institucionalizado eso. Era parte de la vida de la iglesia. No era una cosa así espontánea que de repente alguien diga, ¿sabes qué más? Empecemos a hacer cajas de amor, porque eso se hace mucho, por supuesto. Si nadie dice que no se haga. Pero si te fijas, siempre depende, es voluntarista, depende de la voluntad de algunas personas. Y si nadie de repente siente la voluntad o tiene la voluntad de hacerlo, se deja de hacer nomás. Porque no hay una responsabilidad institucional sobre eso. Entonces, ahí ya hay un cambio muy grande, si te fijas. Y respecto al tema del asunto social, vamos a ver que sobre eso, que es el tema de esta conversación, también hay cambios que son muy distintivos. Entonces, ahí es donde la figura de Willy Hoover va a ser más interesante de lo que se podría pensar a primera vista. Aquí, antes de comenzar a hacer el contraste con el pastor Umaña, siempre la parte social genera cierta preocupación en un mundo bastante politizado, y lo social siempre se asocia con una corriente política particular. Entonces, hay gente que le toma distancia a lo social. Entonces, ¿por qué un pentecostal debiese tener un pensamiento social? La pregunta que uno se podía hacer. Y a esa pregunta es gigante, pero yo te la respondería en dos niveles. El primer nivel es que, claro, yo sé a lo que tú te refieres, que es esta idea un poco difundida que básicamente hablar de lo social es ser de izquierda, digamos así, para ponerlo así súper sin anestesia, ¿no? Como hablar de temas sociales automáticamente es ser de izquierda. Y entonces eso obviamente te deja inmediatamente en una posición muy desmedrada. De hecho, no es raro que este rechazo a lo social, entre comillas, uno lo encuentre en los ambientes pentecostales, considerando que el país tendió a pensar así, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX hacia adelante, por toda la discusión global que había en el mundo. Si eso no es una cosa exclusiva de los pentecostales, era el país, era el mundo entero el que estaba dividido en esto. O sea, entonces, hablar de lo social era visto como algo que te asociaba automáticamente a las ideas de izquierda en un tiempo en que las izquierdas eran revolucionarias y todo lo demás. Pero la verdad es que, primero, Willy Hoover es un hombre del siglo XIX, ¿eh? No del siglo XX. De hecho, Hoover muere antes del término de la primera mitad del siglo XX. Entonces, es un hombre del siglo XIX, no del siglo XX. Y la verdad es que en el siglo XIX ya estaban ocurriendo cosas muy importantes en el mundo respecto a esto. Y quiero hacer este marco general. Yo creo que es muy importante hacer y gracias por la pregunta, es muy importante este marco general porque en el siglo XIX empiezan a aparecer todas las ideas revolucionarias, porque además el capitalismo estaba avanzando con mucha fuerza en el mundo. Y esto en realidad ustedes lo van a encontrar en cualquier libro de historia económica o de historia política, porque estaba todo entrecruzado en la época. Entonces, en el siglo XIX tenemos un capitalismo liberal que está, pero instalándose muy fuertemente, y al mismo tiempo tenemos que se empieza a gestar lo que se conoce como la clase obrera, el proletariado. Y entonces empiezan a surgir todos los conflictos entre trabajadores y empleadores, ¿no? Entre el dueño del capital y el asalariado, digamos así. Y eso, la segunda mitad del siglo XIX fue extraordinariamente fuerte. Ahí empiezan a surgir las ideas revolucionarias, socialistas, digamos, todo lo demás, el marxismo dando vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que pasó?
que es como que en ese tiempo el mundo se partió en dos, pues si esto que pasó en el siglo XX no es nuevo. El mundo quedó partido entre los que estaban por, digamos, mantener el modelo y los que estaban derechamente por la vía revolucionaria porque querían cambios radicales para la clase obrera. Siglo XIX, segunda mitad. ¿Qué ocurre? Que en Europa esto empezó a despertar una preocupación muy grande en las iglesias, en la iglesia católica y en las iglesias protestantes. Entonces en Europa empezó a surgir lo que se conoció como como catolicismo social, que eran católicos que buscaban básicamente ir más allá de la polaridad entre, digamos así, capitalismo y socialismo, ¿ya? O posturas que en la práctica lo que buscaban era generar una especie de reconciliación de clase, ¿ya? Entonces está el catolicismo social ahí, de esa tradición empiezan a aparecer después lo que son los partidos demócratas cristianos, que originalmente buscaban ser una solución a este conflicto que parecía que era irreconciliable, y eso también ocurrió en el mundo protestante, o sea, junto con el catolicismo social surge, por ejemplo, el neocalvinismo en Holanda. El neocalvinismo en Holanda a fines del siglo XIX. En Estados Unidos, ya en ese periodo y a principios del siglo XX, surge el evangelio social como una posición muy avanzada que estaban promoviendo algunos protestantes evangélicos allá. ¿Por qué hago esto? Porque lo que ocurre es que lo que vamos a ver ahora respecto a Hoover es parte de un medio ambiente general en el cual tenías estas dos grandes posturas, pero al mismo tiempo había cristianos que estaban muy preocupados del problema social que eso implicaba. Y cuando entonces se dice tener un pensamiento social, no se refiere a tener un pensamiento socialista ni de izquierda, nada de eso. A lo que se refiere es, primero, cómo yo veo la sociedad en la que yo estoy viviendo, y después de verla y analizarla, ver qué puedo hacer yo para evitar que aquí se genere un conflicto y que terminemos todos Todos sabemos cómo terminan estas cosas. Entonces, eso era. Y Hoover, en su tiempo, Hoover estaba en ese medio ambiente y el metodismo también. De hecho, valga la nota acá que el metodismo episcopal en el año 1908, o sea, un año antes del avivamiento pentecostal chileno de 1909, publicó lo que se conoce como el credo social metodista. ¿Te das cuenta? Esto era un fenómeno general. En Chile mismo, los católicos conservadores, algunos sectores del catolicismo conservador, que era aristocrático, élite, pechoño, diría alguien, estaban reflexionando mucho sobre la cuestión social porque en Chile eso también se estaba produciendo. Y lo que vamos a ver ahora es que Hoover pensó en eso. Entonces, pero antes de pasar a eso, no sé si quedó contestado al Sí, menos. no, sí, la pregunta era completamente intencional. Tú parte de lo que has dicho lo abordas en la introducción del paper, pero yo conozco, bueno, tú también conoces bastante nuestro mundo pentecostal y yo sé que más de alguno solamente el título ya le generaría distancia, entonces creo que era un punto importante a aclarar. Sí, no, sí, súper bien, sí. Sí, Claro, no, y claro, como eso está en el paper, pero no está acá, sí, correspondía sí. que aparecía, está bien. Entonces, bueno, mira, esta cita de Juan Kessler, el mismo que habla lo de Umaña en la cita anterior, él dice lo siguiente: no está en duda que Hoover alcanzó a personas nunca antes alcanzadas por otra religión o trabajo social. Fíjate, otra religión. ¿En qué está pensando Kessler cuando dice esto? Si la religión oficial del país en ese tiempo era el catolicismo romano. Fíjate, ¿te das cuenta? Y uno, incluso, y si vamos más lejos, ¿en qué estaba pensando? En los otros protestantes. Porque ¿dónde estaban los otros protestantes? Estaban en la clase media, en la clase alta. O en las colonias también, pues, o sea, los Claro, protestantes impactaron mucho a los colonos alemanes o a los, no sé, cada claro, colonia tenía su versión del protestantismo, pero llegaban muy exactamente. poco a las clases bajas, por decirlo así. Exacto, exacto. Mm. Entonces Kessler aquí le reconoce a Hoover, mira, ninguna otra, ni otra religión ni otro trabajo social. Obviamente cuando dice trabajo social, ¿en qué está pensando? En asociaciones, en el Estado, que no llegaban, no. Y ahí cuenta esto, que yo creo que este testimonio es bueno mencionarlo por lo que representa, ¿no? No es solamente por la experiencia en sí, que desde luego que ya es muy interesante, pero fíjate esto.
El ruido de las reuniones atraía hasta los ladrones antes de comenzar su trabajo nocturno. O sea, eran tan bulliciosos que llegaban los ladrones a la iglesia y muchos fueron convertidos. Y aquí dice esto, inclusive las autoridades, vamos a volver a esto porque esto es importante, inclusive las autoridades comenzaron a preguntarse por lo sucedido con sus casos problemáticos. En las reuniones pentecostales, la municipalidad envió a Hoover una tarjeta de Año Nuevo con las fotografías de 24 exdelincuentes, convencida, la municipalidad, de que ahora esos delincuentes, esas fotos pertenecían a los archivos del predicador y no a los de ella, de la municipalidad. Y por eso Hoover llegó a ser respetado en Valparaíso hasta por quienes se oponían al movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque el movimiento pentecostal llegaba donde nadie más llegaba y causaba cambios donde nadie más podía causar cambios. Eso es algo que tú lo vas a escuchar en Chile hasta el día de hoy. Todos reconocen que con los evangélicos efectivamente hay cambios de vida, y eso te lo van a reconocer en los textos de investigación, te lo van a reconocer los políticos, todos te lo van a reconocer. El punto es el siguiente. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la matriz de eso? Porque hoy día, cuando tú escuchas ese discurso, el evangélico en general, y tú me lo puedes corroborar, ¿no? En lo que está pensando es salvar almas. ¿Mm? Ese es el pensamiento. Pero yo creo que puede llegar a ser chocante el decir que cuando se pensó en este tipo de cosas originalmente, y lo vamos a ver, insisto en esto, no se estaba pensando solamente en salvar almas, sino que se entendía que esa salvación de almas, digamos así, consideraba el cambio social. No es que el cambio social sea simplemente como una consecuencia así, inesperada, media extraña y como que bueno, es como una consecuencia secundaria. No, se consideraba que era algo que venía necesariamente aparejado con la salvación de almas. ¿Sabes qué? Eso hasta el día de hoy lo reconocen. Yo tengo muchas conversaciones con un amigo, y bueno, es mi jefe y mi amigo pues, de años, sobre el tema del poder moralizante de los pentecostales, sobre todo en los barrios más conflictivos. Y él lo reconoce, pues, él siempre me habla de eso, de que es importante el trabajo que hacen las iglesias en los barrios más conflictivos porque tienen funcionan como una especie de buffer, que buffer es un concepto de química que, mm, que ayuda en poblaciones conflictivas a que en ocasiones las personas más conflictivas llegan a ser parte de la iglesia. Y eso es un ejemplo para todo el barrio. La cita de Kessler, por otro lado, la toma directamente del libro de la historia del avivamiento. No sé si tú recuerdas. Hay un testimonio de dos ladrones que salieron a trabajar, entre comillas, de noche Sí, y sí. escuchando la bulla pensaron que era un remate y fueron a meterse a la iglesia y uno salió convertido, botó las ganzúas y cosas por el estilo. Entonces, claro, está ese reconocimiento de parte de la sociedad de la labor moralizante que tienen los pentecostales. De hecho, yo mismo lo he experimentado predicando a la calle. Por un lado, en ocasiones me han garabateado, tengo esa mala experiencia también, pero recuerdo, me quedó muy marcado cuando comenzamos a predicar de nuevo a la calle luego de la pandemia. Y una señora salió de una casa en una ocasión, estábamos predicando con un grupo y nos agradeció, nos saludó contenta, lo echaba de menos y cosas por el estilo. Entonces también en parte de la sociedad está ese reconocimiento a la labor que tienen los pentecostales en la parte evangelizadora y apuntando justamente a los casos problemáticos de la sociedad. Claro, claro. Antes de avanzar a la siguiente diapo, hay un tema que siempre hemos manejado en el canal, que trabajamos con esta tesis de las dos almas del, del pentecostalismo. Por un lado, el alma humanista y por otro lado, el alma juderiana. En cuanto a la labor que decías tú que tenía la iglesia en el metodismo, de que había una cosa institucionalizada en que iban a ayuda de los pobres, esto se vuelve más difícil cuando los recursos de las iglesias pasan a ser manejados casi exclusivamente por el pastor. No sé si habías considerado eso, porque el tema
de la ayuda, por ejemplo, institucionalizada en el mundo pentecostal, por lo menos en la IEP, a la iglesia que yo pertenezco, existe hoy en día un ejemplo de eso, que es el fondo de ayuda de catástrofe, creo que se llama. Pero es un porcentaje que los pastores dan, de su tiempo, los pastores dan todos los meses un porcentaje eh, eh, para que vaya ese fondo de ayuda en situaciones de catástrofe, y creo que ya ha ayudado a algunas familias. Me parece que los incendios de Valparaíso, de Viña, o sea, ya se han utilizado estos fondos, pero la institucionalidad no pasa por una labor en el que entre activamente la iglesia, sino que las ayudas son más informales de hacer cajitas de mercadería y cosas así, que hasta el día de hoy se hacen. De hecho, en mi local se está haciendo mensualmente eso. Pero no está como, no es parte de la institución, porque el que maneja el dinero institucional por la forma como ha tomado la organización hoy en día es el pastor. Entonces depende mucho de la voluntad pastoral. Correcto. Y la congregación no juega mucho, o sea, no tiene parte en decisiones de ese tipo, porque no tiene mayor incidencia en la institución. Entonces, lo que les queda son cosas más informales y que son acuerdos entre hermanos de un local, por ejemplo. Entonces, eso también marca mucho el cambio a este modelo más humanista, digo yo, porque en el tiempo del pastor Hoover, la labor de la administración, lo hemos comentado mucho, de la administración de los recursos era de las juntas oficiales. Siempre citamos, tú lo has citado, fuiste el primero quizás, que rescató, o quizás Manuel, no sé, de quién es la autoría primaria, pero rescató esta cita de 1928 de quiénes son los pentecostales, donde el pastor Hoover cuenta de forma abierta que la administración de los recursos venía de los oficiales. Hay también otro documento que tengo yo, un acta de 1923 de las juntas oficiales de Valparaíso, donde se reafirma lo mismo, que la labor de las juntas oficiales es la labor de la administración, y lo compara con la labor de los, de hecho, se dice que se les lea a los oficiales la cita de el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando se eligen a los diáconos, que tenían una labor de servir, de administrar los recursos y repartir. Entonces, eso se pierde cuando se cambia la estructura de la iglesia y todo pasa a ser potestad del pastor. En ese sentido, después de esta vuelta larga, yo creo que el modelo que ha prevalecido es el modelo no juveriano, sino que más de este pastor omnipotente y omnipresente que está en las decisiones de todo, y la labor de las juntas de oficiales y de las congregaciones a nivel institucional por lo menos desaparece. Sí, sí. Seguimos. Bueno, ahora entramos en tierra derecha, ¿no? El otro Hoover. ¿Por qué le pongo el otro Hoover? Porque en la foto está el Hoover que está como en la imagen colectiva, ¿no? Que es básicamente este hombre anciano que tiene un rostro muy afable, ¿no? Y que por su labor en el movimiento pentecostal, probablemente cuando se lo ve así, se lo imagina como un abuelito, digamos, que oraba mucho y que predicaba y, en fin, muy riguroso también. Y todo eso es correcto, ¿eh? Yo no estoy diciéndolo en un sentido crítico, eso es parte de, perfecto. Pero hay otro Hoover del cual no se habla, y a este otro Hoover hay que conocerlo a través de las fuentes metodistas, porque lamentablemente en las fuentes pentecostales chilenas esto no está. Y esto es parte de Willie Hoover. De hecho, esto yo lo encontré en fuentes metodistas, porque de otro modo habría sido imposible, digamos. Entonces, está esta imagen de Hoover, la que describí, pero ¿quién era Hoover? Hoover primero era médico, y eso ya es sabido, pero aquí hay varias cosas que no son muy sabidas. Bueno, Hoover llega como misionero a fines del siglo XIX, eso es lo primero, ¿no? Eh, que también es sabido, pero un primer antecedente muy interesante es que Hoover llegó a hacerse cargo de un colegio a Chile. ¿Mm? O sea, un médico misionero que viene a hacerse cargo de un colegio. ¿Y de dónde sale esta idea del colegio? Esta idea del colegio era una forma que habían adoptado los metodistas para poder mantener sus obras misioneras. Ellos abrían colegios de cuño protestante en un país católico para poder alcanzar a la sociedad. Y esto obviamente que es algo que viene de esa mentalidad misionera y que en el pentecostalismo hoy día no se encuentra de la misma manera.
en el metodismo, en el pentecostalismo descendiente del metodismo, digo yo, ¿no? No se encuentra de la misma manera. Entonces ahí ya tenemos tres cosas que son muy interesantes biográficamente. Se hace cargo del colegio junto a su esposa. Otro punto que es tremendamente importante, que el mundo pentecostal esto por lo general no se dice, no se sabe, porque como está todo este discurso antiteológico y todo lo demás que se ha conversado tanto, bueno, Willie Hoover estudió teología 4 años en Chile, del 1893 al 1897. Cuando Willie Hoover es trasladado desde Iquique a Valparaíso, él abre el seminario bíblico evangélico en Valparaíso. Él. Y llegó a presidirlo en el 1904 al 1908. O sea que cuando Hoover en su libro de la historia y el avivamiento dice que él no sabe si el avivamiento en realidad no empezó en 1909, sino que en 1902. Fíjate en esto, al mismo tiempo que estaban ocurriendo todas estas sesiones de oración, de búsqueda del espíritu, de lectura bíblica, al mismo tiempo que estaba ocurriendo todo eso que desembocó en el avivamiento, Hoover estaba trabajando en un seminario bíblico. ¿Te das cuenta? ¿Qué coincidencia hay entre esto y el discurso antiteológico? Es impresionante cómo ocurre una distancia gigantesca, pero de inmediato. Dale. Te aporto aquí un poquito. Yo siempre hago la crítica, eso un poco menos, tengo un poco menos gracia para criticar. Yo digo que al Pastor Hoover lo Pero yo no tenemos estoy mucho. criticando. No, yo critico. Lo tenemos mucho en los banderines de los autos, pero lo conocemos muy poco. Tenemos al viejito ahí en los banderines, se dio una moda que ya parece que se terminó un poco, cuando se acercaron los 100 años de la vida, o sea, cuando estamos en la víspera de los 100 años y posterior, que andaban hartos banderines de autos de hermanos IEP con la cara del Pastor Hoover. Y ese es el único acercamiento significativo que ha tenido la IEP, yo creo, con el Pastor Hoover. Se le conoce muy poco. Una de las cosas que no se conoce, por ejemplo, es lo que mencionas tú del estudio teológico del pastor. Hay un pastor amigo que andaba con esa duda hace pocos días y justamente preguntaba dónde encontrar fuentes para saber cuándo estudió teología el pastor Hoover. Yo hablaba con Manuel y me decía, Manuel Alveal, siempre cuando hablo de Manuel es Manuel Alveal, un amigo que siempre nos aporta con buena bibliografía. Él decía que la disciplina metodista le exigía a los pastores que para ser miembros de la conferencia anual era esta reunión que tenían los metodistas una vez por año, y para que tuvieran derecho a voto, los pastores tenían que ser formados en teología. Entonces, está bien dicho que el pastor Hoover llega primero como misionero, y es acá en Chile donde él se vuelve pastor después de pasar por este estudio teológico de 4 años que le exigía la disciplina metodista. Recién entonces podía pasar a formar parte como miembro pleno de la conferencia anual, donde ya podía votar y todas estas cosas. Entonces, esos aspectos que son propios del mundo metodista, a nosotros se nos pasan un poco por no conocer el contexto en el que se movía el pastor Hoover. Claro, claro. Entonces, al principio yo mencioné esto de cuál es la opinión que hay del mundo pentecostal hacia afuera, digamos así. Una primera cita, y esto se va a encontrar mucho, dice así: esta cita no refiere solo a los pentecostales, pero incluye a los pentecostales, es de un estudio famoso, El Refugio de las Masas, que refiere en general al protestantismo, pero el pentecostalismo, y esto lo reconoce el mismo autor, Christian Lalib, que en el pentecostalismo esto como que se exacerba por otras cosas más. Entonces, él dice: la iglesia recoge, consuela y convierte al individuo, al cual después entrega una doctrina moral. La iglesia no tiene contacto con la sociedad, con la política, con la economía, sino a través del prisma individual. Cosas como esta, refiriéndose al pentecostalismo chileno, las vamos a encontrar, pero por todos lados. Es súper frecuente, digamos, este tipo de juicio, muy frecuente. Que básicamente la idea de los pentecostales transforma en gente. Fíjate lo que voy a decir: transforman gente, pero no transforman a la sociedad. ¿Ya? Por eso el paper se llama Transformar personas para transformar el mundo. Porque lo que describe este autor
y que es el reflejo casi exacto de la idea de la iglesia no tiene un propósito social, sino que solo espiritual, eso no es lo que pensaba Willy Hoover. Ese es el gran punto de esta conversación. Por eso era necesario pasar por todo lo que hemos pasado antes de entrar a Hoover mismo, porque resulta que esta observación no solamente es ratificada por mucha gente que ha investigado el mundo pentecostal, sino que por los propios pentecostales. Si nadie pondría en duda que los pentecostales transforman, o que personas son transformadas a través del mundo pentecostal, por todo lo que ocurre ahí. Si eso no lo pone en duda nadie. La pregunta que se hace generalmente la gente desde fuera es, ¿cómo es posible que cambiando tantas vidas, y que de ser, pongámosle así, voy a jugar un poco con los números, partiendo del 1%, llevaron al mundo evangélico al 18, 17%? ¿Cómo es posible que habiendo un cambio a lo largo del tiempo, un crecimiento tan significativo, aún así parece que eso no cambia a Chile, digamos así, ¿eh? No tiene incidencia en otro nivel? Bueno, eso probablemente ocurre también por la mentalidad dualista, que esta es otra cosa que ustedes van a encontrar escrita por todos lados, ¿no? De que los pentecostales separan al mundo de la iglesia, y como separan al mundo de la iglesia, todo lo hacen dentro de la iglesia. Entonces, de la iglesia para afuera no hay nada más, digamos. Y todo lo que se puede hacer de la iglesia para afuera son básicamente tareas misioneras y exclusivamente misioneras, que son para salvar almas, no para que esas almas salvadas transformen la sociedad. No sé si me explico. Ya. Todo eso, lo que vamos a ver con Willy Hoover es que Willy Hoover no pensaba así. Es el gran tema. Y aquí les dejo otra cita que es interesante. El profesor Juan Ortiz, que es historiador chileno, y Ortiz tiene este comentario respecto a los primeros años del pentecostalismo. Y fíjate lo distinto que es a esto que dice la LIB en los años 60 y que se encuentra generalmente de los 60 hacia adelante. Juan Ortiz dice, no era solo una nueva forma de vivir la fe cristiana por parte de los sectores populares, sino que también era una propuesta religiosa nueva desde el mundo popular para crear una sociedad nueva que estuviese basada en relaciones de solidaridad y hermandad y no en el individualismo liberal del régimen y de las iglesias misioneras que predicaban la salvación personal entendida como salvación individual. Esto lo hace Juan Ortiz. Esto Juan Ortiz, si recuerdo bien, él lo menciona en un estudio que él escribió sobre los Chile pentecostal de 1909 y 1910. O sea, cuando él dice esto, se está refiriendo a los inicios mismos del pentecostalismo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que se pase de lo que dice Juan Ortiz a lo que dice la LIV? Y ojo que digo que pongo la LIV aquí como ejemplo, porque podría poner 3, 4 autores más que dicen cosas casi iguales, digamos, con otra organización de las palabras, pero la misma idea. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo pasamos de un Hoover que le ocurría todo lo que le ocurría, a un Umaña que dice que aquí la iglesia no es una agencia social, digamos? No sé si me explico. Dale. Creo que hay otro elemento que no se considera, es que posiblemente la opinión de la LIV se acentúa mucho más con la llegada a Chile ya de forma definitiva de la visión dispensacionalista. Yo me di el trabajo en verano de seguir la fuente y para saber cuáles son los orígenes del dispensacionalismo en el mundo pentecostal, cuándo empieza esta relación. Soy casi convencido de que la visión escatológica del pastor Hoover posiblemente no haya sido dispensacionalista, pero el dispensacionalismo sí empieza a tener, entre paréntesis, el dispensacionalismo es una visión teológica que trata de abarcar toda la historia de la creación, separando todo por dispensaciones, y tiene un fuerte énfasis en la parte escatológica de las profecías del fin. Si bien en los primeros revistas pentecostales encontré algunos textos que eran explícitamente dispensacionalistas, cosa que un poco rompe la idea que teníamos al principio, el dispensacionalismo por decirlo así, se establece o se termina de establecer de forma ya definitiva
en los 60 con la llegada de la Biblia Scofield, 60-70. Y luego con la masificación de telepredicadores como Jimmy Swaggart en el mundo americano o Gigi Ávila allá en el mundo hispano. Entonces yo creo que ahí la separación de las preocupaciones sociales se acentúa mucho más. De hecho, nosotros somos la generación siguiente a una generación que lo sufrió en sus propias carnes, yo creo, el hecho del despegarse de este mundo. Somos muchos hijos o hermanos menores de una generación que creció con ese discurso que no hay que estudiar porque Cristo viene. Entonces, las preocupaciones por el resto de la sociedad disminuían mucho más si el día estábamos a las puertas de que comenzara la gran tribulación. Entonces, yo creo que esa desconexión que tiene la iglesia con el resto de la sociedad se acentúa mucho más con el establecimiento ya definitivo en el mundo pentecostal de la visión dispensacionalista. Aunque ya no está tan fuerte como en los 90, o sobre todo con el tema del 2000. ¿Te acuerdas que el 2000 se acababa el Sí, mundo y había una cuestión sí. así súper loca con una obsesión absoluta con el tema escatológico? Eso fue decreciendo luego que pasamos el 2000 y no pasó nada. Y si bien se mantiene todavía en el mundo pentecostal, no es tan fuerte como cuando éramos niños. Pero eso yo creo que terminó separando mucho más al mundo pentecostal de la sociedad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además, imagínate el dispensacionalismo con todo eso, fin del mundo y no estudies porque Cristo viene, digamos, y en un contexto de Guerra Fría. Claro, Guerra Fría, se va a acabar el mundo, esto de los rumores de guerra, qué sé yo, y además pensar en lo social era ser comunista, básicamente. Digamos así, cada uno se ríe con esto, pero en la práctica eso uno sabe que existe, ¿no? Si tú hablas con personas que son de esa generación, ¿cachai? Obviamente eso te aparece, digamos, ahí muy, muy vivo. Claro, claro, claro. A lo que apunto es que el libro de la Lib es de los 60. Si la Lib lo hubiese escrito Sí, en los 80, 90, se hubiese escandalizado habría sido mucho. peor. Claro, claro, claro. Bueno, entremos a Hoover derechamente. Yo creo que esta cita es una cita extraordinariamente importante y que obviamente no se va a encontrar, lamentablemente, en fuentes pentecostales, sino que en fuentes metodistas. Esta cita viene del año 1903. El Willie Hoover que vamos a ver aquí es un Hoover que es inimaginable para la mentalidad pentecostal que hemos estado analizando en las diapos anteriores. En el año 1903 hubo una movilización obrera, una huelga tremenda en Valparaíso, tremenda. Y esto se da en un contexto en el que en un lapso, digamos así, de 1902 a 1908 hubo cerca de 200 huelgas, según dicen algunos, en todo Chile, porque el movimiento obrero estaba tomando una fuerza cada vez mayor y de hecho ya estaban circulando las ideas de izquierda más revolucionaria, todo lo demás, empieza ya a tomar forma, no todavía consolidada, pero ya las ideas de una izquierda más radical, digamos así, empiezan a tomar cuerpo en los años siguientes a esto, con la fundación de los partidos de izquierda propiamente, ¿no? Eso ya sería objeto de entrar a la historia a fondo de la izquierda, que no es el propósito de hoy día, pero solamente para decir que era un ambiente muy difícil. Y de hecho, consideremos que esto es de 1903, en 1909 viene el avivamiento, y en 1917 viene la Revolución Rusa, ¿no? Que fue a partir de la cual después se instauró la Unión Soviética, que fue el referente mundial del comunismo, digamos, y obviamente uno de los dos poderes geopolíticos principales del mundo en las décadas siguientes. Entonces, y acuérdense de lo que dije antes del ambiente del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, en medio de todo ese tumulto, tenemos que en Chile básicamente están ocurriendo cosas parecidas. ¿Cuál es la reacción de Willie Hoover a eso? Fíjense, 1903. Hoover dice que los primeros indicios del avivamiento probablemente estaban en 1902, al mismo tiempo que presidía, que está involucrado en un seminario bíblico. ¿eh?
Fíjense la amalgama de cosas. Esto cambia mucho la forma de entender no solamente a Willy Hoover, sino el contexto que empieza a crear el ambiente del movimiento pentecostal. Que después, 3 años después, iba a haber un terremoto. Es decir, es un momento tremendamente convulso en todos los sentidos. ¿Qué dice Hoover respecto a lo que pasó en 1903? Miren lo que dice. A nosotros metodistas, descendientes de Juan Wesley, fíjense en esto, es un paréntesis que él coloca, el que por su predicación y por su vida en Inglaterra en una época semejante de tumulto y en fin, transformó toda esa civilización, a nosotros, dice, nos corresponde predicar y manifestar en nuestras vidas el poder divino del divino Hijo de Dios cuando está entronizado Rey en el corazón humano. ¿Para qué? Para apagar y aún evitar motines. Fíjense esos verbos. Amansar hombres y fieras, y esto, miren, y cambiar las situaciones más tirantes que puedan haber en la vida industrial y social. Este Hoover es un Hoover que no cabría dentro del pentecostalismo de acuerdo a la visión que hemos comentado anteriormente. No tendría dónde caber. Porque este Hoover hoy día sería acusado de izquierdista. Y ojo que ya dijimos que esto no se trata de ser de izquierda, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que lo que les describí el siglo XIX debería ser suficiente antecedente para entender que aquí no se está hablando de eso. De hecho, si hay alguien que no era de izquierda, probablemente era Willy Hoover, porque Willy Hoover nunca apostó por nada político, en sentido partidario. Pero eso no significa que no tuviera una visión de sociedad. Y las dos frases que marco en negrita son importantes por lo siguiente. Primero, porque hay un tema que es discutido por la historiografía inglesa, ¿ya? Que no es una cosa así de que Hoover haya estado simplemente inventando algo, sino que este es un tema discutido. La hipótesis de que debido a la influencia tremenda que tuvo el metodismo en la sociedad inglesa, en las capas bajas de la sociedad, eso evitó que en Inglaterra hubiera una revolución como hubo en otros lados, de distinto tipo. ¿Por qué? Porque los metodistas tenían una visión social muy enfática, y eso lo vamos a ver después. No era solamente hacer un culto y después del culto ver si hagamos una ayuda o algo. No. Las sociedades metodistas tuvieron una influencia tremenda en las capas obreras de Inglaterra en un tiempo en que Inglaterra estaba teniendo los mismos problemas. Entonces es una discusión de investigadores, de historiadores, en qué medida el metodismo contribuyó a evitar, gracias a su influencia social, contribuyó a evitar que en Inglaterra se produjera una revolución. Y lo que está diciendo Hoover aquí está haciendo alusión directa a eso. Y dice nosotros, descendientes de Wesley, nosotros que descendemos de eso, de Wesley, que fíjense la expresión que usa, transformó toda esa civilización. ¿Mm? Él dice, ahora nosotros en Chile, a nosotros ahora nos corresponde predicar y manifestar en nuestra vida el poder del divino Hijo de Dios cuando está entronizado Rey en el corazón humano. Predicar, ¿no? Que eso es algo que los pentecostales aceptan, pero ¿predicar para qué? ¿Para salvar almas solamente? No, dice predicar, porque, y fíjense el orden de las cosas, predicar para que ese poder divino se manifieste, dice algo así, ¿no? En el corazón humano, en nuestras vidas, porque así cuando se manifiesta en nuestras vidas, también nosotros podemos contribuir a apagar, y mira esto, yo creo que esto es todavía más osado, aún evitar motines, amansar hombres y fieras, y fijar esto, nosotros, él siempre está hablando él de nosotros metodistas, seguidores de Wesley, cambiar las situaciones más tirantes que puedan haber en la vida industrial y social. 1903, en medio de una huelga obrera que es motivo de estudio para la historiografía chilena, Willy Hoover, el fundador del pentecostalismo, 6 años después, está diciendo esto 6 años antes. ¿Cómo tú te explicas el tránsito de esto a decir que la tarea de la iglesia es espiritual y no social? Dale. No, te quiero añadir algunos elementos históricos que
El pastor Hoover sí sabía de revoluciones en Chile, pues, si seguimos las fechas que estaba estudiando en unas diapositivas pasadas, él llega a Chile en 1889 con su esposa. En 1891 viene lo que se conoce como la Revolución del 91, que es la guerra civil entre Balmaceda con el Congreso, creo que fue. Y el presidente Balmaceda contra el Congreso. Y al pastor Hoover le tocó vivir esa guerra civil en Iquique. Y de hecho, creo que les tocó refugiarse en un barco inglés. Eso se puede leer en un testimonio que le hacen a la esposa del pastor Hoover, la hermana Mary Ann Lewis Hilton, donde ella cuenta eso con lujo de detalle. De hecho, eso lo subimos al canal, en la última banca se llama Por pruebas y tribulaciones hacia días de gloria. Creo que ese es el título del, de la entrega. Y entonces estaban detenidos en el camino. Entonces, él conocía lo que eran estos desórdenes sociales, si bien no era una revolución proletaria como tal, él conocía lo que era una guerra civil, conocía lo que era una revolución. El pastor Hoover también pasó por pandemias también, le tocó creo que en 1900, a principios de 1900 una pandemia, el terremoto que tú mencionabas. Entonces, él conocía lo que eran, por decirlo así, eventos que impactaran negativamente a la sociedad. Y por eso la importancia de la labor social que tenía la iglesia, yo creo que lo tenía tan marcado, porque vivió eventos catastróficos uno tras otro. O sea, una guerra civil, una pandemia y un terremoto. Entonces, yo creo que también por eso era bien consciente de la labor social que tenía la iglesia. Ahora, la segunda parte de mi comentario es que la parte final, lo que tú rescatas, o sea, destacas en negro, que dice apagar y aún evitar motines, no va a faltar el periodista de la DW que quiera acusar a Hoover como agente de la CIA. Esa polémica que se dio, porque claro, podría decir, tienen ellos con el poder moralizante quieren apagar el ímpetu del proletariado para que no se revele, cosas por el estilo. ¿Podrías comentar un poquito eso, esa noticia que Ah, salió en la DW? sí, pues la polémica, bueno, esa noticia decía que los pentecostales llegaron a la región en los 70 atraídos por la CIA, y bueno, Hoover llegó, por supuesto, que mucho antes, ya vimos la fecha, ¿no? Eso no merece mayor comentario, creo yo. Y claro, otra información que dan ahí de que el mundo protestante habría sido, digamos, un instrumento para frenar la teología de la liberación, que, paréntesis, ¿no? La teología de la liberación es una corriente que surge en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, que pone como su eje, digamos así, analítico más importante al pobre, ¿ya? Entonces, los teólogos de la liberación usaban generalmente teoría de ciencias sociales y marxismo incluido en eso, ¿no? Eh, para explicar los problemas sociales y todo lo demás. Entonces, el mundo de la teología de la liberación siempre tendió a la izquierda, eh, y, y hubo gente del mundo de la teología de la liberación que apoyó, digamos, revoluciones y todo lo demás. Eso es algo que es parte de la historia, ¿no? Entonces sí, o sea, el protestantismo en esa época, el evangelicalismo, podría decir uno, obviamente no iba a estar en esa postura. Pero si te fijas bien, la postura que probablemente tenían muchos evangélicos en esa época ya era la postura que hemos descrito del mundo pentecostal anteriormente aquí mientras conversábamos. No era una postura como la de Willie Hoover. De hecho, uno podría preguntarse qué habría pasado en Latinoamérica si los evangélicos, en vez de tener esa postura individualista, hubieran tenido esta postura. Imagínate, o sea, imagínate en ese contexto de tensiones sociales muy fuertes que por Latinoamérica fue un continente extremadamente tensionado por estos dos polos. Imagínate si el movimiento pentecostal, que está en un ascenso cada vez mayor en demografía y todo lo demás, hubiera pensado como esto, como Hoover en esa frase, cuando dice nosotros, por el poder de la predicación y por todo lo demás, así como Wesley transformó toda la civilización inglesa, mira el tamaño de esas palabras que está diciendo. Nosotros podemos apagar, evitar motines, nosotros podemos cambiar situaciones tirantes que puede haber entre en la vida industrial y social. O sea, si lo miramos desde ese lado, la cosa cambia muchísimo. ¿Mm? Y claro, pues, o sea, obviamente
El problema con esto es que una frase como esta puede ser tomada para distintos lados, ¿no? Es como lo que pasa con Juan Wesley, que Juan Wesley tenía esta postura, uno diría así, por eso esto hay que mirarlo con mucho cuidado históricamente y no caer en miradas anacrónicas, porque si no uno deforma el pensamiento de estos autores. Porque con Wesley, por ejemplo, como era, uno podría decir entre comillas, progresista en términos sociales, entonces Wesley habría sido una especie de protomodelo de teología de la liberación, por ejemplo. Que ese tipo de cosas, de hipótesis, se discute. Esto es discutido, digamos, en los teólogos y qué sé yo, teología política. Pero ese mismo Wesley, que era progresista respecto a estas cosas, y digo progresista entre comillas, ¿no? Al mismo tiempo era monarquista, po. Está en contra de la... No le gustó la revolución de Estados Unidos, porque Wesley era monarquista. ¿Y qué cosa más conservadora que ser monarquista en este mundo, digamos? ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado tienes un conservador y un progresista. ¿Cuál es el problema? El problema es Wesley, que es como que su cabeza estaba dividiendo, o es que desde la lejanía de siglos después se trata de interpretarlo y de sacarlo. No, Huber era un hombre de su tiempo, Wesley era un hombre de su tiempo, y Huber cuando dice esto, como digo, Huber nunca, yo no, al menos no encontré nunca ninguna referencia donde Huber estuviera llamando a involucrarse, por ejemplo, con los nuevos partidos de izquierda, ni tampoco con los de derecha, que en todo caso en la derecha el catolicismo era lo que mandaba. No, nunca hizo una llamada a participación partidaria, pero eso nunca implicó que él negara la importancia de que la iglesia tuviera un pensamiento respecto a su lugar en la sociedad. Y el lugar en la sociedad que Huber consideraba que el metodismo tenía y que por extensión el pentecostalismo tenía, era este. Y de hecho, lo que vamos a ver ahora después de esto es que Huber esto él no cambia sustancialmente. La obra carcelaria, porque hoy día vamos a la cárcel, dicen los pentecostales y todo lo demás, fue Huber el que consiguió los permisos. ¿No? Y los consiguió pensando en este tipo bajo este tipo de raciocinio. Obviamente Huber creía que había que salvar almas, y eso no está en discusión. El punto está en que salvar almas no era excluyente del cambio social intencionado. Y lo que se hizo con posterioridad en el pentecostalismo es que por razones que yo desconozco, la verdad, porque no las conozco, no sé cómo ocurre esto, habría que hacer otro tipo de trabajo, en algún momento el pentecostalismo transformó el salvar almas y la actividad social o la visión de sociedad como cosas que eran mutuamente excluyentes. Y en eso se tomó una distancia con Willy Huber que es insalvable porque él no pensaba así. Y estas son las cosas que escribe él. Uno podría decir lo mismo respecto a cómo Huber entendía el tema de los diezmos, tú ya lo mencionaste, los recursos de la iglesia. Uno podría decir lo mismo respecto a cómo Huber entendía el tema de la teología, donde también el pentecostalismo construyó ahí una disociación entre lo espiritual y lo teológico, que en Willy Huber uno no la encuentra. En Willy Huber ambas cosas van a la par, si ya lo mencioné con esto del avivamiento, que al mismo tiempo que estaban orando y buscando, al mismo tiempo que él leía a Pandita Ramabay y todo lo demás, tenían un seminario funcionando ahí. Entonces, tú te das cuenta que en una serie de niveles, el institucional administrativo, el teológico, el social, y ahí te estoy dando tres, a lo mejor podríamos encontrar más. El pentecostalismo toma una distancia muy notoria frente a lo que pensaba Willy Huber. Avanzamos. Este tema es súper interesante. Bueno, dentro de varios, pero dale. Ya léelo tú, güey. Ya leí la otra, así que te toca a Dice, ti. son los abogados y los ricos, que por cierto no carecen de educación, los que explotan al pobre, que niegan al trabajador su jornal, que echan mano sobre las propiedades de las viudas y los huérfanos, dejándolos en la calle. Son los hombres educados que se emplean en las oficinas públicas y que estafan gruesas sumas, ya que en el ferrocarril del Estado, disculpa, ya en el ferrocarril del Estado, ya en las tesorerías, ya en las obras públicas, ya en las bolsas. Hombres educados que falsifican la moneda, los cheques, las firmas. ¿Y no hay cantinas, mesas de juegos y burdeles para toda categoría? Contextualiza la cita. No, bueno, esta cita aquí lo que básicamente Huber está planteando es que el problema
no está en la educación, ¿no? Porque la idea tradicional de que con educación se superan los problemas, Willy Hoover lo que está diciendo acá básicamente que el problema no es la educación, porque incluso gente muy educada aún así hace todas estas cosas. Entonces, Hoover ya plantea que los problemas sociales tienen una índole moral, no educacional. O sea, la sociedad no va a mejorar solamente porque haya más educación, sino que mejora en la medida en que la moral cambia. Pero ahí viene el elemento evangélico, que la moral no va a cambiar por arte de magia, que la moral tampoco va a cambiar por la educación. ¿Cuál es la postura dura de un metodista y de un pentecostal posteriormente? Que la moral cambia porque se produce un cambio espiritual. Si te fijas, todo esto es un orden, es un orden. Hay un cambio espiritual que tiene consecuencias morales y que al tener consecuencias morales tiene consecuencias sociales. Esa es la cadena y esa cadena no se rompe, digamos, en la forma de pensar de un metodista, de un wesleyano, ¿no? ¿Y qué le ocurre con el pentecostalismo? Tú lo que tienes es que en algún momento esa cadena se corta. Te quedas con la parte espiritual, la parte moral, pero la consecuencia social de eso como que se omite, ¿no? Como que no se tiene en consideración. Eh, Démosle con la otra. Antes O de no sé avanzar, si... me gustó, hay una cita que te saqué acá, la estoy buscando en el celular, que hablas tú respecto a esto. Dice, pareciera que aquí al motivo paulino según el cual no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, esto es una cita del paper de Luis, ni varón ni mujer, añade Hoover que tampoco hay rico ni pobre, educado ni ignorante. Esta cuestión la encuentro súper notable porque creo que uno de los errores de las políticas identitarias, que en el fondo la izquierda del siglo pasado fue muy identitaria en el sentido de que su sujeto político fue el pobre, el desvalido, el proletario, al que llenaba de virtudes y lo opuesto, el burgués, lo llenaba de defectos. Yo creo que esta cita no se puede, o sea, cualquiera la podría leer en ese contexto, que Hoover está diciendo que los ricos son malos y que los pobres son buenos, pero yo creo que no es la intención de Hoover. No, Es simplemente quitarle eh, el poder moralizante a la educación. Yo creo que Hoover apunta que el poder moralizante está en el Evangelio, en el cambio de vida, en el cambio que la persona conozca al Señor y de ahí tanto ricos como pobres van a tener cambios significativos. O sea que así como el pobre puede robar, así como el pobre puede estafar, también lo puede hacer el rico. Yo creo que ese era el punto que estaba haciendo Hoover. Estaba igualando la cancha. totalmente. Y de hecho, si tú lo miras en el contexto de él y no con esa... Claro, porque efectivamente lo que tú dices es cierto. O sea, esta cita en otro contexto tú la podrías utilizar casi para convertir a Hoover en un revolucionario, digamos. Claro, Pero Hoover no lo está diciendo en ese sentido. Y eso no hace que la cita sea de derecha tampoco, ¿te das cuenta? claro. No la hace de derecha. Lo que está expresando Hoover acá es una visión de sociedad. No es solamente tomar partido por un lado u otro. No tiene nada que ver con tomar partido. Tiene que ver con una visión de sociedad. Y la visión de sociedad que Hoover está mostrando acá es justamente esa. Y que fíjate tú que en cierto modo esta visión, esto requeriría otro tipo de acercamiento, pero no es tan distinta a la del católico que decía que el problema no está en el orden social, sino que el problema está en el corazón. Y entonces una de las formas, que eventualmente esa forma no iba a poder fructificar por los tiempos en los que esto se está diciendo, ¿no? El mundo de principio del siglo XX, era, por ejemplo, llamar a los ricos a dar más caridad, a ejercer más caridad. Si usted es católico y usted tiene mucho dinero, usted tiene que dar más, tiene que hacer más. Uno de los elementos del primer catolicismo social, por ejemplo, era ese. El rico tiene que dar más, tiene que ser más generoso, ¿no? Porque Dios se lo ordena por lo que tú quieras. Entonces, en ese sentido, el pensamiento de Hoover no está alejado de lo que estaban diciendo muchos cristianos en la época, que era que básicamente si usted quiere evitar que aquí haya un desastre mayúsculo, hay que empezar a abrir los bolsillos, digamos,
porque el problema está en que esto ya cambió, ya no estamos frente a los obreros, digamos, que se podían explotar y que no iba a pasar nada, no, porque ahora estaban las ideas organizándose, estaban los obreros organizándose, y además, ojo con esto, las ideas bajo las cuales se organizaban eran ideas revolucionarias, que iban a poner en tensión máxima a los países. Entonces, al final, eh, los cristianos lo que empiezan a decir es cómo lo hacemos para que esto no ocurra. ¿Mm? Y ahí es cuando surgen toda la serie de partidos católicos, partidos protestantes. De hecho, puede ser hasta curioso, pero incluso en Europa, en Europa las democracias cristianas, tú sabes, son católicas o protestantes tradicionales, con raíz luterana o calvinista, digamos. Pero, por ejemplo, en Suecia la democracia cristiana fue fundada en el 1964 por pentecostales. Por pentecostales. ¿Mm? Entonces, claro, y con un componente luterano también, por supuesto, porque Suecia es un país con una matriz luterana muy fuerte, pero ¿de dónde viene el Partido Demócrata Cristiano en Suecia? Viene de los pentecostales, del movimiento iniciado por Levi Petrus, que es algo así como el Willy Hoover de allá, y que fue el fundador del movimiento allá, ¿no? Y él estuvo involucrado en el partido después. Es impresionante el caso. Ahí tú ves el caso contrario a Chile, donde esa matriz de pensamiento arriba, al otro lado, arriba en la creación de un partido político también. ¿No? Es muy interesante. Obviamente no es la única razón, ¿no? Pero está ahí dando vueltas eso también. Po. Y otra forma como puede ser mal utilizada esta cita, pero ya en el contexto pentecostal, es lo que siempre criticamos acá en el canal, esto que yo denomino la santificación de la ignorancia. Mm. Es como, ¿para qué estudiar si o sea, claramente aquí los educados son pecadores? Eso tampoco era el punto, o sea, de hecho, el pastor Huber en un artículo que se llama, creo, La babasa de la antigua serpiente, no sé si de aquí saca esta cita también. Sí, sí, de ahí, Él, de ahí. él dice, pero, y el que cree que es algo o sirve para algo porque es ignorante está tan equivocado como el que confía en el conocimiento. Estoy parafraseando porque no recuerdo Sí, muy bien. no, pero es casi Dice, textual eso. Es sí, así. dice Sí. hay, hay solo un objeto, debe haber solamente un objeto de nuestra confianza y ese tiene que ser Dios. O sea, no se puede confiar en el conocimiento porque el conocimiento no tiene la capacidad de cambiar el corazón, pero increíblemente en el mundo pentecostal tenemos que hacer esta advertencia, porque me parece increíble que tengamos siquiera que hacerla, que tampoco se puede confiar en la ignorancia. Porque el pentecostal por décadas ha puesto su confianza en la ignorancia porque de alguna manera se siente más espiritual por ignorar, porque piensa que todo lo que le viene por inspiración del Espíritu Santo. Y eso es un tremendo error. Se han cometido Y, errores garrafales por abrazar esa visión. y Entonces fíjate, tampoco. ¿Mm? no, ¿Cómo? y fíjate, o sea, Willy Hoover estudió medicina, Sí, estuvo a teología. cargo de un colegio, estudió teología, o sea, digamos, bueno, no se necesita más comentario, No creo se les yo. puede dar muchas vueltas a eso, pero No, es no sé. increíble que lo tengamos que aclarar, porque yo creo que es necesario. Pasamos Claro. a la siguiente. Fíjate, la cárcel, esto es Hoover 1928, la cárcel, dice él, la iglesia pentecostal está haciendo una importante obra moralizadora, ¿te das cuenta que aparece lo moral de nuevo? En muchas ocasiones, pero aquí lo que me interesa no es lo moral nomás, me interesa esto de acá, en muchas ocasiones las autoridades lo han reconocido y le han prestado su decidido apoyo. Prueba de esto es que el año pasado, en atención a una solicitud presentada por la dirección de esta iglesia en su conferencia anual, fue emitida por su excelencia el presidente una orden otorgando a los representantes de esta iglesia entrada a los establecimientos penales de la República para predicar el Evangelio, y como fruto muchos han salido para vivir una vida honrada. Pero lo que está detrás de esto, porque ahí obviamente esto es un extracto, el texto completo es este que se llama ¿Quiénes son estos pentecostales? Tú te vas a dar cuenta que en todo momento Willy Hoover está haciendo referencia a las autoridades, porque a él lo que le interesaba era mostrarle a la sociedad, y esto es lo metodista, ¿no? Que esto está en línea con, con ese Hoover de 1903 que hablaba de que nosotros los metodistas podemos intervenir en la sociedad para cambiarla. Esto está en la misma línea, solamente que en otra forma, que es la forma de ir a la cárcel, ¿no? Eh, y recurrentemente te habla de que básicamente las autoridades están viendo que nosotros producimos un cambio social. Eso está en ese artículo, aparece, en esa idea aparece harto. ¿Eh? De hecho, vienen casos sobre esto más adelante. Entonces,
lo que sugiero yo es lo siguiente, básicamente. O sea, esa matriz de pensamiento de ese Hoover de 1903 frente a ese conflicto social no cambió con el pentecostalismo. Lo que pasa es que con el pentecostalismo, primero, obviamente hubo un cambio de énfasis porque el metodismo episcopal, digamos así, todavía está sobre todo en las capas medias. El pentecostalismo va a las capas populares, ¿ya? Entonces, obviamente eso también implica otro tipo de desafío, porque en las capas populares tú encuentras este tipo de delincuencia. Eh, Obviamente en las otras capas hay otro tipo de crimen o lo que sea, lo que tú quieras, pero en las capas populares te encuentras con esto. Eh, ¿Qué más te encuentras? El alcoholismo, las familias divididas. Entonces, en una escala distinta, lo que Willy Hoover está pensando es lo mismo, solamente que en otra escala, ¿no? Vamos a la siguiente, porque también va con el... O no sé si queréis comentar esto antes. No, más que nada reforzar la idea de la preocupación del pastor Hoover de cómo se relaciona la iglesia con las autoridades. Llega a tal punto que yo soy de la idea, no tengo cómo probarlo, pero hay un tema de que el artículo 22 de los artículos de fe que nosotros heredamos de los metodistas es el que tenemos nosotros, el pentecostalismo chileno, que lo conserva hasta hoy la IEP, es un artículo exclusivo del pentecostalismo chileno, no está en ninguna otra parte. Y lo más probable es que el autor de ese artículo haya sido el pastor Hoover. No tengo forma de probarlo históricamente, pero están todos los elementos para pensar que es él. Y ese artículo justamente habla de la autoridad de los gobernantes o cómo se relaciona la iglesia con los gobernantes. Entonces, eso más que nada lo entrego como antecedente que es relevante. Sí. Bueno, la lucha contra el alcoholismo viene del metodismo. No es chileno esto viene de antes. Las famosas campañas de temperancia metodista, y de hecho Hoover también realizó campañas de temperancia siendo pastor metodista antes del movimiento pentecostal. De hecho, Entonces está tiene un muy artículo instalada la sobre idea. alcoholismo. Tiene un artículo Claro, sobre alcoholismo en el Cristiano. No sé si en 1890 y algo, 1901, por ahí. Pero por claro. eso, en ese rango de tiempo, escribió un artículo sobre alcoholismo. Eso era parte integral, digamos así, de la misión metodista, ¿ya? Y cuenta este testimonio después en el movimiento pentecostal, ¿no? Un hombre ebrio, estorbando una reunión en la calle, fue llevado entre dos a la iglesia y se convirtió la misma noche, y desde aquel día ha sido un modelo de hombre bueno, la admiración de su barrio y de sus colegas anteriores. Un caso entre muchísimos. Pero ¿con qué objeto Hoover dice esto? Con el objeto de mostrarle al país que el pentecostalismo tiene efectos transformadores. No es que es una cosa así de que salvamos al alma y por defecto ocurre esto. No es eso. Hoover tenía claro que detrás de la salvación de almas había también un necesario efecto social, que él lo entendía así, explícitamente. De hecho, es importante remarcar a quién iba dirigido ese artículo. ¿Quiénes son los pentecostales? Es una Sí. respuesta a unos ataques que estaba haciendo la prensa de la época al pentecostalismo. Y me parece que esta carta se la escribe Hoover al médico de la ciudad, una cosa así, pero a una autoridad municipal le escribe este artículo, según tengo entendido. Imagínate tú, para ponerlo en estos términos. Eh, Tienes la iglesia pentecostal con todo lo que se conoce, que era criticado por el tipo de reunión y todo lo demás. Entonces, ¿con qué podía llegar Hoover a decir nosotros sí somos un aporte al país, digamos? Con esto, con esa experiencia que relata Kessler de las fotos de los delincuentes, los problemáticos, que el municipio se los lleva a Hoover. Imagínate, el municipio, ¿cuándo se ha visto eso? Digamos? Que el municipio le llegue la foto, esto es suyo porque ellos cambiaron porque probablemente pasaron por aquí, digamos, eso es como lo que pasa, ¿no? Fíjate el nivel de reconocimiento, te das cuenta que, ¿por qué es importante? Porque no es solamente una cuestión discursiva, no es ir y decir, nosotros hacemos, no, aquí están las pruebas, eso es. Entonces, por ejemplo, hoy día, cuando tú escuchas ese discurso muy frecuentemente de que los evangélicos hacen tal y cual cosa, pero resulta que hoy día, si tú preguntas, ¿dónde están? Pongámoslo así, para ser bien en el tono actual de la cuestión.
¿Dónde están las estadísticas? No hay. Yo te aseguro que Willy Hoover estuviera hoy día, Willy Hoover te tendría las estadísticas. Te las tendría y te tendría, aquí está todo, mire, y te pondría ahí los hogares y todo ordenadito. Como buen americano. Claro, pero si Bueno, tú para hoy día estadística. pides eso es casi imposible levantarlo entre los propios evangélicos porque cada quien hace lo que quiere, lo hace como quiere. Entonces, claro, todos dicen hay un cambio, pero cuando llega el momento de la pregunta ¿y dónde está la muestra? No basta, en el sentido público, digamos así, no basta con que tú pongas ahí y digas, mire, esta persona antes era alcohólica, ya no, po. ¿Mm? Lo que estaba haciendo Hoover a su escala, en su tiempo, era básicamente que si le hubieran pedido las estadísticas, Willy Hoover habría llegado con una carpeta con toda la información. Básicamente esa, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el tema de las familias, que también es otra cosa muy, muy notable, ¿no? Hay muchísimos hogares felices, familias reunidas que estaban aparte sus miembros. Hay muchísimos hombres de oficio, ahora productores y benéficos al Estado, que antes eran solo una carga y un afán, que deben toda esa transformación a la iglesia pentecostal. Claro, entonces fíjate, ahí tienes tres niveles, o tres ámbitos, digamos, familia, alcoholismo, cárcel, eh, pero el punto es que cuando Willy Hoover escribe este texto y pone todos estos testimonios, el pensamiento que está detrás de Hoover no es solamente el salvar almas, es todo el peso que él trae desde atrás, desde su formación como médico, desde su deseo de ser misionero para predicar en países en gran riesgo. Recuerda que Hoover quería ir a África. Sí, Hoover no pues, quería venir a llama Latinoamérica. por David Livingstone. Claro, Hoover Sí. quería ir a África, no a Latinoamérica. Entonces, un médico misionero estadounidense que llega a Chile a hacerse cargo de un colegio, que estudia teología, ¿no? Que dirige una institución teológica, que empieza a buscar una vida espiritual más profunda, que pasó por un montón de eventos sociales muy, muy difíciles y que cultivó una idea respecto a cómo era la sociedad y cómo él quería que fuera esa sociedad y cuál era el rol que él podía jugar como predicador para que esa sociedad cambiara. O sea, esa es la amalgama completa de la persona. Que a lo mejor no completa, a lo mejor hay más cosas que yo no estoy considerando acá. Pero aún así, esa amalgama completa, de esa amalgama, con dificultad, lo único que se conserva, en el discurso al menos, es el tema de la espiritualidad. ¿Mm? Y insisto en esto, o sea, eso no es un problema, porque es así, o sea, está bien, digamos, es un ámbito de esto. El problema está en cuando te quedas con esa y ignoras las otras 6 o 7. ¿No? Esa es la complicación. Y eso, como comentábamos antes, juega en varios niveles, el administrativo institucional, el teológico, el social, y así tú podrías... sí, aquí hay muchas cosas, Daniel, que están sin investigar y que yo te garantizo, si se investigara más a fondo, esto seguiría ese abismo que parece haber entre lo que pensaba Hoover y cómo empezó a tomar forma propia el pentecostalismo después, como que ese abismo se agranda todavía más, probablemente si uno empezara a escarbar más y más. Avanzamos. Bueno, esta cita es de Wesley, estaba prometida. Wesley tiene un libro que es sobre el Sermón del Monte, ¿ya? Y está traducido también al español, por si acaso, lo sacó Editorial Peniel, si recuerdo bien. Wesley hablaba explícitamente de que el cristianismo es una religión social, no es solitaria, no es individual, y eso es textual, ¿eh? Incluso en los sermones de George Whitefield, que es del ala metodista calvinista, no de la metodista wesleyana, Whitefield tú encuentras la misma expresión en sus sermones. Te lo digo porque yo revisé los sermones de Whitefield alguna vez y encontré la misma expresión. Entonces eso te dice a ti que aquí hay algo que está asumido por ambas alas, no es solamente de una también, ¿no? Y Wesley tiene una cita que llega a ser impactante, digamos, cuando él dice, es irrelevante si las personas finalmente se salvarán o se perderán. Aún así se nos ordena expresamente alimentar al hambriento y vestir al desnudo. Aunque Dios es el único que cambia los corazones, generalmente lo hace a través de los hombres. Es nuestra responsabilidad hacer lo que esté a nuestro alcance. Debemos actuar de manera tan diligente como si pudiéramos cambiarlos nosotros mismos. Fíjate eso. Eso
todavía tú lo encuentras en Huber, esa matriz de pensamiento. Pero en el metodismo pentecostal posterior a Huber, o en todas las iglesias, porque son varias las metodistas pentecostales, la evangélica pentecostal, tú miras después el desarrollo del movimiento y te das cuenta que esto está ausente. O sea, volvemos a la cita de Kessler donde Umaña dice, esto no es asistencia social, aquí la cosa es solo espiritual y si los pobres necesitan algo hacemos ofrendas de amor. ¿Te das cuenta lo distante que es eso de esto que es Wesley? Y ambos dicen que son metodistas, pues la diferencia es que Wesley es el fundador. Pues. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el pensamiento metodista auténticamente reflejado, digamos así? ¿Mm? Y si uno después considera que en Huber tú encuentras resonancias parecidas a esto, que fíjate, el mismo esquema, la predicación, que cambia los corazones, pero aún así, o sea, esto de Wesley es, si se salvan o no se salvan, la orden igual es alimentar y vestir. Y fíjate, ¿no? O sea, mira la palabra, orden, está ordenado expresamente. Esto no es una cosa que yo siento dar de repente o no siento dar, o de repente está, no sé, no, a lo que quiero ir, la palabra que usé al principio, no es voluntarismo. En el pensamiento de Wesley y en la práctica del metodismo, no es voluntarismo. Y cuando Huber dice esto de que nosotros, seguidores de Juan Wesley, que en su día transformó una civilización, este es el tipo de cosa que Willy Huber está teniendo en mente, porque esto no era solamente que Wesley dijera esto en un sermón, esto era la forma en la que los metodistas vivían. Si los metodistas iban a las cárceles, los metodistas ayudaban a los enfermos, los metodistas ayudaban a los desposeídos. Y por eso es que se discute hasta el día de hoy si el metodismo fue el responsable de que en Inglaterra no hubiera una revolución. Entonces, y después tú vas y miras esto y ves la distancia que hay con el pentecostalismo, digamos, a nivel latinoamericano, realmente pareciera que son dos movimientos completamente distintos. Yo creo que esto se conecta necesariamente con un tema que lo estuvimos conversando con Luis, posiblemente en una siguiente ocasión vamos a poder conversarlo a fondo, pero es cómo se administran los recursos en la iglesia. Yo creo que uno de los grandes problemas culturales del pentecostalismo chileno es que ha fallado constantemente en eso. Porque si uno mira las iglesias pentecostales de origen chileno, la forma de administración no cambia mucho. Básicamente se genera una separación, hay un quiebre por la razón que sea, y las dos fracciones o los dos grupos que quedan se parecen mucho culturalmente en cómo entienden el poder, en cómo administran los dineros. Yo creo que la ausencia de conciencia social, si lo queremos llamar así, en las iglesias pentecostales va muy de la mano con estos dos factores, de cómo se administra el poder y los recursos. Y Luis me comentaba en esa ocasión cuando hablábamos de una cita de Wesley, donde él decía que era como inevitable que con el aumento o con el éxito evangelizador de una iglesia crezcan los recursos. Y él temía el hecho de que se perdiera con eso como no sé si hablaba de la religiosidad o el factor religioso o la piedad, no me acuerdo qué palabra utilizaba. Y justamente él aconsejaba que una forma de combatir era haciendo más caridad. Era lo que me habías comentado tú en esa ocasión. Disculpen la bulla que tengo todavía, están mis chicos jugando acá abajo. Entonces, yo creo que una de las grandes deudas que tiene el mundo pentecostal es justamente eso, aprender a, a trabajar en esa área y quizás siendo más consciente y administrando de mejor manera los recursos, pudiésemos tener un impacto mucho más considerable. En la IEP, por ejemplo, existen colegios, hay un colegio Hoover en La Cisterna, que eso es una acción social. Hay un colegio Hoover en Peñalolén, pero perfectamente podríamos tener, no sé, institutos, universidades, como la tienen los adventistas, que yo creo que son mucho más chicos que nosotros, pero tienen una organización tal que pueden tener un impacto en la sociedad que nosotros no estamos teniendo. Bueno, ese caso que tú das, yo creo que es ejemplar. Efectivamente, el adventismo comparado con el pentecostalismo, ¿qué tamaño tiene en Chile? Y ya tienen universidad, po. Sí. Y el pentecostalismo, siendo mucho más grande demográficamente y teniendo muchos más recursos, tú no sabes lo que hay. Bueno, aquí, claro, en el caso de la evangélica pentecostal están estos dos colegios, pero eh, uno podría
preguntar, bueno, ¿y cuál es el objetivo de este colegio? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la meta grande, digamos así? O sea, son comparables, digamos así, con el Iquique English College al que vino a administrar Hoover o con los colegios metodistas que hoy día están ¿apuntan a lo mismo o no? ¿Sabes Eso ya qué? sería objeto A de otra pesar cosa, de que el creo. discurso de algunos pastores diga que la iglesia no tiene una labor social, cuando escucho hablar de los colegios Hoover, yo creo que no se dan cuenta que sí están reconociendo una labor social, porque dicen que a través porque el colegio es confesional, tiene una línea muy particular, dice que a través de los colegios han habido casos de familias que llegan al conocimiento del Evangelio por la labor social que está cumpliendo el colegio, Claro. que de otra manera no llegarían. De hecho, esa fue la defensa de un pastor a que se mantuvieran los proyectos de los colegios, cosa que yo la comparto 100%, porque sí tenía una labor social, sí tenía un impacto evangelístico, siendo no el foco principal, sino que y llegaban a través de la educación. Mm. Entonces, yo creo que esos son proyectos dignos de imitar y de expandir, quizá a niveles mayores, más Claro. colegios o en niveles de educación un poco más altos, como eh, institutos, universidades. Soñar con eso no Y, sería y- y una no, locura. y no solamente en educación, sino en el mundo protestante. Esta visión que traía Hoover es una visión que tú la encuentras en el protestantismo estadounidense. Y de ahí vienen después los hospitales que son abiertos por iglesias, o sea, un puro ejemplo. O sea, Un imagínate montón. con la cantidad de profesionales de la salud que puede haber en el mundo pentecostal trabajando en cualquier lado. Imagínate cuántos hospitales tú podrías construir, levantar, organizando los recursos y convocando a tu propia gente. Si, cuántas enfermeras, enfermeros, médicos, doctores, de toda la gama de profesiones que están ahí. Y fíjate que es un montón de capital humano que podría hacer un tremendo aporte dentro de la perspectiva de la iglesia a la que pertenecen, pero que está ahí, digamos, en otro lado. Y eso es algo que, por ejemplo, en el mundo católico se entendió muy bien, pues, desde el siglo XIX también, por ejemplo. ¿Mm? Que todo esto se reflejaba en instituciones. ¿Mm? Claro. Y llegamos entonces a la última diapo. Reflexiones finales, estos son los titulares, ¿no? Las cuñas. Primero, para Hoover no existía una contradicción entre la dimensión individual y la dimensión social. Eso es algo que definitivamente es posterior a Hoover, y cuando se genera esa contradicción, eso es tomar distancia de Hoover y no estar alineado con Hoover. Es así. ¿Eh? Otra cosa, había una relación de causalidad entre la evangelización y el cambio social. Cuando en el pensamiento evangélico no existe esa causalidad entre evangelización y cambio social, también hay un alejamiento de Hoover, no una continuidad. Eh, Obediencia a la autoridad civil. El movimiento pentecostal no tiene pretensión de subvertir el orden civil u oponérsele en grado alguno. Por lo tanto, que Hoover tenga pensamiento social no quiere decir que sea de izquierda ni nada por el estilo, ¿no? Lo que hablábamos delante, no, no. Hoover siempre se mantuvo en esa línea de obediencia a la autoridad civil. Lo que él quería era mostrarle a la autoridad civil que los pentecostales estaban haciendo un aporte transformador a la sociedad. Eso era. Que no era solamente un culto bullicioso o lo que tú quieras, sino que había resultados concretos que eran beneficiosos para el país. Con la meta de lograr lo que logró Wesley en Inglaterra, po, que era nada menos que transformar una civilización. Po, ¿no? Y ahí tenemos la transformación social en casos concretos al nivel del mundo pentecostal, que son el alcoholismo, la cárcel, la familia, todo lo que vemos. ¿Eh? Otro punto, la espiritualidad en Hoover no es individualista, en el metodismo tampoco, por supuesto, porque Hoover era muy metodista, siempre se declaró seguidor de Wesley. Los pentecostales pueden incidir en la vida común de manera intencionada y explícita. ¿Eh? Y esto es un quiebre, digamos, que se produce entre la mentalidad de Hoover y lo que hicieron los pentecostales después, la forma en la que entendieron la sociedad, ¿no? Obviamente de aquí se sigue también que la tarea pentecostal, al menos como Hoover la entendía, era mucho más que ganar almas. Y entonces, después de todo esto, la gran discusión que queda es cuánto queda en el pentecostalismo chileno
de la forma en la que Hoover pensaba las cosas. Yo creo que esa es la pregunta de cierre, ¿no? Ahí ya, fin, digamos. La pregunta con la que terminamos un live, me acuerdo, es si éramos hooverianos o humanistas o herederos de algún otro líder del pentecostalismo temprano. Claro. Así que, Y a juzgar por lo que vimos ahora, parece que la línea es más humanista que hooveriana. claro, si En tomamos, esto también, en sí, esto también. si tomamos también al pastor Umaña como el arquetipo del pastor pentecostal un poco más autoritario y aquel que concentra el poder y los recursos y también tiene cierto rechazo a la labor social. Claro. Así que, eso pues. Bueno, no sé si algo más o... No, yo creo que la extensión del video es lo suficientemente prudente. Bueno, tampoco te quiero quitar tiempo. Con Luis tenemos 6 horas de diferencia, entonces ya es hora de que vaya a descansar. Le agradezco, como siempre, la buena disposición, el trabajo eh, titánico que hace Luis y los aportes que hace al mundo pentecostal desde la academia y que también hace este esfuerzo de hacerlo más divulgativo, porque en el fondo lo que estamos tratando de hacer con este capítulo es aterrizar estos contenidos para la hermandad. Así que espero que se aproveche y que ayude a generar discusiones sanas en las congregaciones o en los hermanos que tengan estas inquietudes. Así que cumplo con agradecer a Luis de nuevo y dejarlo invitado, obviamente, para una próxima ocasión en que podamos revisar algún otro artículo puntual o hablar de algún tema de contingencia que se sienta el cómodo tratando. Así que yo cumplo con despedirme, agradecer y invitarles a un próximo episodio de La Última Banca TV. Te dejo las palabras de cierre a ti, Luis. Gracias de nuevo por la invitación, porque igual yo creo que estos temas no son muy conversados, entonces siempre que se puede aportar con algo, yo feliz de aportar con eso. Así que espero que sea útil, como esto va en diferido, a los que lo vean cuando salga o a los que lo vean después, digamos. Espero que lo que haya sido comunicado acá ayude a pensar y a profundizar más en el conocimiento de la propia tradición. Sí. No, agradeciendo nuevamente, deseándoles que se encuentren bien, invitándolos para los próximos episodios, lo típico que dicen en YouTube, que suscríbanse, compartan, denle like y todas esas cosas. Así que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión.